Yo pregunto, ¿cuánto es normal la presión alveolar de oxígeno? Lo normal de la presión alveolar en el oxígeno, ¿cuánto es en ambiente? Nosotros acá. ¿Cuánto? ¿Cómo? Repito la pregunta. Y pongan atención. Repito la pregunta. De 60 a 100, creo que dice ahí, ¿no? Ok, repito la pregunta. Repito la pregunta. Ajá. Repito la pregunta. Presión de oxígeno en el alveolo, no en el puto ambiente. ¿Ok? De 100 a 115. ¿Cuánto? De 100 a 115. De 100 a 115, ¿varía cuánto? En condiciones normales, ambientales, la presión en el oxígeno, la presión de oxígeno en el alveolo, ¿cuánto es? Más o menos de 100 a 115. ¿Ok? ¿Bien? Ok, ¿por qué? Ya te voy a explicar en clase. ¿Por alguna duda que quieran quedar aquí? Pregunto. En la atmósfera hay 760. En el alveolo hay de 100 a 115. ¿Ok? ¿Sí? Pregunta. ¿O duda? Hablemos ahora que hay para esto. ¿Por qué quedan 115 en el alveolo, Daniela? Villalobos. Porque queda como una reserva. Porque queda como una reserva. No sale porque se queda pegado. Bien, lo voy a explicar porque eso lo tienen que saber. Si no sabe usted, no sabe más nadie. Eso únicamente lo maneja el intensivista. Pero tenemos que conocer a afinidad para poder entender muchas cosas del monitoreo ventilatorio. ¿Ok? Presión barométrica. ¿Cuánto es? 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? A nivel del mar. Gracias. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que la sumatoria de todas las presiones parciales me genera la acumulación la sumatoria de todas ellas me genera una presión parcial. ¿Ok? Yo aquí tengo la sumatoria de varias presiones. ¿Ok? ¿Cuáles son de estas presiones? ¿Quiénes son? Ella es dada por varios gases. ¿Quiénes son estos gases? ¿Quiénes son? El nitrógeno, el varios oxígeno, y por ahí, por allá, bien chiquitito, el CO2. ¿Ok? En muy poca proporción. Muy poca proporción, casi que muchas veces lo toman en cuenta. ¿Ok? ¿Qué me dicen a mí? Que este señor representa 21% y este representa 78, 79%, por igual las cosas. Y este 0.03% de la concentración de los gases y otros gases ambientales. Okay. Este señor, oxígeno, representa 21%. A nivel del mar, tenemos una concentración de oxígeno en 21%. ¿Sí? Pero me hablan a mí de la presión atmosférica en 700 milímetros de mercurio. ¿No? Porque son dos unidades distintas. ¿Cierto o falso? Sumamente fácil. Agarro y digo 760 es el 100%, la sumatoria de ellas, ¿sí? 21%, ¿cuántos milímetros de mercurio son? Ayúdenme aquí, por favor. Sería, pues repito, 21 por 760 milímetros de mercurio es la sumatoria total de todos los gases, ¿cierto? Que sería el 100%. Pero el oxígeno representa el 21%. Hago si vuelve una conversión en regla de 3, me dice entonces cuánto es el oxígeno en milímetros de mercurio. Ya yo sé que representa en porcentaje. El 21% de esos 760 es oxígeno. ¿Cuánto representa en milímetros de mercurio? 159, que son más o menos 160. ¿Ok? O tú dices más o menos 150. ¿Ok? Ahí está. En realidad no es 21%.
Es 20 punto algo. Para que dé exacto, Que en sí. realidad no es 21%, lo redondea a 21%. ¿Ok? Pero es 20, es 20%, 20 punto y pico. Entonces nos quedamos con 160 milímetros de mercurio. Este señor que está acá representa aproximadamente 150 a 160 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que hay en el ambiente. ¿Cuánto hay en el ambiente? Hay 21%, que es lo mismo 150 mililitros de mercurio a 160 mililitros de mercurio. ¿Sí o no? Sí. Bien. Cuando yo respiro, por ahí alguien hablaba de vapor de agua, ¿sí? Cuando yo inspiro este aire, ¿ok? Y que el 21% es oxígeno, que son 150, 160, ¿ok? Aquí está, ¿bien? Del aire inspirado, 159.6, este aire inspirado, cuando va por las vías respiratorias, él se va degradando, digamos así, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque genera la presión de vapor de agua. Con la temperatura genera presión de vapor de agua y eso arrastra moléculas de oxígeno para crear la presión de vapor de agua. ¿Ok? Entonces, yo digo que estos 160 a 150, yo le voy a restar la presión de vapor de agua, que son 47. A estos 160 menos 47, ¿cuánto es? 123. ¿Cuánto? 113. 113. 150 menos 47. 113. 160 menos 40. Menos 150 menos 47. 160 medio. Ajá, ahora 150 menos 47. 103. 103. Entonces, de oxígeno, lo que llega al alveolo. Bien, yo tengo en el ambiente entonces de 150 a 160 mililitros de mercurio de oxígeno que al transcurrir por las vías de conducción se va a degradar más o menos 47 mililitros de mercurio de ella. De estos 47 se lo resto a esto, me va a llegar de 113 a 103 mililitros de mercurio de oxígeno en el alveolo. Lo redondea más o menos a 100. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por supuesto, esto es en condiciones normales, ¿ok? Que no hay fiebre, que no hay hipotermia y que estamos a nivel del mar. Todo esto modifica cuando hay aumento de humedad, ¿ok? Cuando el aire está seco, ¿bien? Cosa que implica mucho, ¿dónde? Altura. Las pediatras neonatales, ¿ok? En el ambiente térmico de la incubadora. ¿Cierto, licenciada? Que le coloca humedad, 70 al 80% de humedad, que si no le echa agua a la incubadora, te arranca la cabeza, y todo eso tiene implicación y modificación importante en la oxigenación. ¿Por qué? Por el hueputa aire, vapor de agua, que aumenta los niveles. ¿La licenciada? Por aquí. ¿Nos pueden decir eso? ¿Me expliqué o no? Es por eso entonces que este señor acá, la presión molecular de oxígeno, nosotros la calculamos. ¿Okay? Y la difusión de los gases va a depender de la concentración que yo tenga y la calidad con que esté la membrana. Pregunta por aquí. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Continuamos. Eso es presión alveolar de oxígeno. Esta presión alveolar de oxígeno la calculamos por la formulita, que es presión atmosférica menos presión del vapor de agua por la CO2 entre 100 entre el coeficiente respiratorio, que es el famoso 0,8. ¿Okay? Este 0,8 es modificable y fisiológicamente se modifica por haber comido más arroz en el día, por haber tomado refresco. ¿Sí, señor? No. ¿Okay? Sí, señor. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de la condición metabólica individual. Y la principal condición que genera la alteración metabólica es la ingesta de carbohidratos. ¿Ok? La temperatura, claro está, difícilmente podamos medir el coeficiente respiratorio de un paciente, ¿no? Si hay como medir la calorimetría, que lo hace nutrición y dietética para ver qué tanto CO2 está produciendo la comida que ellos dan.
¿ok? Y por ahí también medimos metabolismo cerebral, metabolismo sistémico, ¿ok? Consumo de oxígeno a nivel sistémico con la espirometría, ¿ok? Pero no es tan preciso, pero por lo menos tienen una medición, ¿ok? En base de que no tenemos cómo medirlo, nos quedamos con el valor medio del coeficiente respiratorio, que es 0,8. La gradiente, ¿cómo calculo la gradiente? La gradiente va a ser la resta entre lo que hay en el alveolo y lo que hay en el capilar, ¿ok? Es la diferencia entre lo de oxígeno del alveolo y el capilar. ¿Ve? ¿Qué significa gradiente? Diferencia, ¿ok? Gradiente de oxígeno. Gradiente de oxígeno. Esta gradiente de oxígeno, ¿ok? Es igual a lo que hay en esta estructura y en esta estructura. El alveolo y el capilar. El alveolo, presión alveolar de oxígeno. El capilar, presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Ustedes no se pueden confundir este tipo de putas A. ¿Ok? Yo me la aprendí así. La A mayúscula, como es mayúscula, está primero, está arriba. ¿Quién está arriba? El alveolo. Y la A minúscula, como está abajo, ¿quién está abajo? El capilar. Así me lo aprendí yo. ¿Ok? Presión alveolar de oxígeno y presión arterial de oxígeno. ¿Bien? ¿Qué es la gradiente? La diferencia de este elemento. ¿Cuál es el elemento? Oxígeno. La diferencia de oxígeno entre un compartimiento y otro. ¿Ok? Entonces sería presión alveolar menos presión arterial de oxígeno. ¿Bien? Y esto que me dice a mí, la capacidad con que ha pasado este oxígeno de uno al otro compartimiento. Bien, si yo aquí tengo 113 de oxígeno, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? María, presión arterial de oxígeno normal. Presión arterial de oxígeno normal. Normal en la gasometría que te llega, vos lo veis. De 80 a 100. De 80 a 100. ¿Ok? De 80 a 100. Entonces me genera una gradiente. Si yo tengo aquí 100 de PO2 y aquí 103, más una gradiente de 3. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué me habla a mí? ¿Qué tan fácil pasó este oxígeno de aquí para acá? Del alveolo al Del capilar. alveolo al capilar. ¿Y qué lo puede dificultar? Realmente, los daños que pueden haber, uno, ¿qué cosa puede ser? Que aquí haya poco oxígeno. Que llegue poco oxígeno. ¿Cuándo pasa eso? Cuando vamos para Mérida, para allá. Mucho frío. ¿Ok? Que en la atmósfera ya hay poco oxígeno. Entonces yo aquí, como aquí hay poco, pues pasa un poco para acá. La otra, ¿cuál puede hacer? Que esta estructura esté jodida, o que esta estructura esté jodida, o que las dos estén jodidas. ¿Ok? O Por lo que menos los el- pacientes con, ¿cómo se llama? Con fibrosis pulmonar o el PAP. Se dificulta el paso. Porque esta estructura, que es la membrana alveolo capilar, está engrosada, fibrosada. Relacionado con engrosamiento alveolo capilar. Es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da a mí la gradiente? ¿Qué me da a mí la gradiente de oxígeno? La capacidad con la Me da, es un valor, ¿ok? Predictivo de la funcionalidad de esta estructura que está acá, que es la membrana alveolo capilar. La gradiente me lee más o menos el funcionalismo de esta estructura que es la membrana, qué tan efectiva está ella. ¿Okay? Mientras más engrosada, más queda arriba y poco pasa para abajo. ¿Cierto? Entonces yo voy a tener un oxígeno en el alveolo de 200 y en el capilar de 60. ¿Por qué no estoy pasando, mijo? Mijo, es que para llegar allá tengo que atravesar todo eso, está full de agua. De proteínas, de glucositos, ¿ok? Porque está inflamado, está séptico, está respiratorio. ¿Me llegué a explicar? ¿Sí o no? Muy bien.
Eso es la gradiente. Y la gradiente normal es más o menos de 5 a 20. ¿Ok? La gradiente normal es de 5 a 20. ¿Ok? Y a medida que nos vamos poniendo viejos, por supuesto, por condiciones generativas de la edad, el pulmón también va perdiendo capacidad de difusión y la gradiente va aumentando, pero es normal. ¿Ok? El chum. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Ve, aquí está la fórmula de Winter, ¿ve? Sí, porque en esa verdad. Véndale, pero no se entiende nada, partió por la mitad. Yo era muy chiquito. ¿El qué? Eso es la Sí, sí. Ajá. Bien. El chum es un parámetro que es una condición en la que hay sangre que no participa en la oxigenación, pero puede ser visto como el opuesto del espacio muerto. Esto puede ocurrir. Sí, sí, exacto. Totalmente. Sí, con oxigenado. Esto provoca que los alveolos se colapsen o se llenen de líquido. O sea, ¿lo que es? De fluido. Pregunto por aquí. Condiciones que aumentan el chum en el paciente crítico. ¿Cuánto esto puede aumentar? ¿Cuánto el chum aumenta? Que yo le hago la monitoreo del paciente en horas de la mañana. Y en la tarde. ¿Ok? Tromboembolismo pulmonar. Voy. Y tengo un chum de, no sé, 12. Tal. ¿Ya? El familiar tiene base de otra gasometría en la tarde. Bueno, se logra hacer la gasometría en la tarde. Cuando tengo un chum de 16. Bien. Condiciones que aumentan el chum en paciente crítico. Tromboembolismo pulmonar. Que es una, entonces aumenta el chum. Otra. Causa de aumento del chum en paciente crítico. Entonces, ¿para qué coño hacen ustedes un cuerpo de monitoreo? Si no saben cómo va a aumentar o no va a aumentar. Neumonía. Sí. ¿No? No, neumonía, pero que la neumonía, ¿qué te causa la neumonía? Ah, ok. ¿Qué te causa la neumonía? Lo que interfieren en la Atelectasia. Atelectasia, ajá. La primera causa de aumento del chum en paciente crítico es la atelectasia. Tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Un empiema. Un empiema. Bueno, hay colapso pulmonar. ¿Por qué la hipertensión pulmonar? La ¿Por qué la hipertensión pulmonar? hipertensión pulmonar me habla más de presiones vasculares pulmonares, ¿ok? Donde va a generar chum a medida que aumenta la hipertensión. Yo tengo paciente hipertenso con hipertensión pulmonar con 12 y me aumenta con 16. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Si tengo hipertensión pulmonar, ¿qué pasó ahí? Aparte de aumentar la hipertensión pulmonar, ¿qué más? ¿Qué pasa en la hipertensión pulmonar? Ah, no sé. Dos condiciones. Una, propia, lesión propia del epitelio pulmonar por ruptura, por Bueno. hipertensión pulmonar. Y la otra, se invierte el EQ pulmonar, sistémico pulmonar, donde las presiones pulmonares pasan a ser mayor a la sistémica y ya no pasa nada pulmonar porque no pasa nada a nivel sistémico. O sea, no pasa nada por el pulmón. No hace el intercambio. Inversión, no que no hace intercambio, no pasa nada. O sea, la presión pulmonar es mayor a la sistémica. No vence la presión, queda ahí. Se está. No hace el retorno porque no llega al final. ¿Qué otras condiciones aumentan el chum en el paciente crítico? Pediatría, importantísimo pediatría. La sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen. ¿Ok? Y no, muchas veces no es tanto el volumen, sino el tiempo que se administre. No es igual pasar 524 que pasar 500 en una hora. ¿Sí? No es pasarle al coñito los 30 cc. ¿Ok? En 5 o 10 minutos pasar los 30 cc en una hora. ¿Me explico?
¿ok? Porque aumenta tanto la extravasación, la fuga, que el espacio entre el alveolo y el capilar se llena de agua y por supuesto voy a tener unidades, ¿ok? Ventiladas, perfundidas, pero no ventiladas. ¿Ok? Por el aumento de esto de agua, porque se le pasó muy rápido el volumen, la carga del volumen, la sangre, el plasma, se le pasó la sangre, el plasma y la base quedó pasando. Enchufado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las condiciones Un paciente que no puede se ser puede esa. pasar. ¿Ok? Es típico la telestasia, el embolismo pulmonar, la primera, la sobrecarga de volumen, la otra. La hipertensión pulmonar, la hiperinsuflación dinámica, que el paciente con mal cálculo de la PI o con autopi que comienza a generar autopi, que tiene tiempo expiratorio muy corto y le comienza a quedar aire adentro, este alveolo comienza a inflarse. ¿Y qué pasa con el capilar? Lo aplastan. Entonces voy a tener un alveolo bien ventilado, pero poco perfundido, Parámetros con altos. alto PIB. Y este alto PIB puede ser cualquier causa. Que yo lo coloqué, que yo lo mal prefiguré, ¿okay? O que él tenga condiciones de autopique, que le esté quedando volumen residual y genere entonces acúmulo de aire y este alveolo sobredistendido, que se llama hiperinsuflación dinámica, ¿okay? Me colapsa el capilar y genera chum. Por lo menos eso es la síndrome de distrés respiratorio muy severo. ¿Y dónde más sucede esto? Que yo tengo un PIB alto, pero el PIB es aceptable, pero el paciente se hipotensa, el paciente se deshidrata, el paciente hace una pérdida de volumen intravascular, por cualquier causa. Profe, pero disculpe, en pacientes COVID he visto PI hasta de 14. Sí, yo lo de 18. Ah. ¿Okay? La Sí, cuestión es que porque tolere ese la PIB, UCI. porque entonces yo tengo que darle a él Ajá. una buena precarga de ventrículo derecho. Ok. ¿Ve? Eso es lo que iba. Yo tengo el PIB bien presionado, el PIB óptimo para él, 12, 14 de PIB, pero se deshidrata, orina mucho, no le pasó la base, X, queda con un volumen intravascular insuficiente. ¿Qué pasa con este capilar que tiene poco relleno y mucha presión arriba? Se va a colapsar. Por volumen o por presión, igualito. ¿Ve? Pero el hecho está de que al tener un poco relleno vascular, fácilmente yo puedo generar aumento del chum. ¿Por qué? Porque esta presión positiva fácilmente ahora puede colapsar este vasito que es más colapsable, porque tiene poca presión de llenado. ¿Me explico o no? Sí. Estos pacientes con altos parámetros respiratorios deben tener un buen volumen intravascular para poder generar contrapresión de la presión de la presión alveolar. ¿Vamos bien? Bueno, la PAFI, señores, la PAFI o índice de Kirby. ¿Ok? Realmente el nombre que recibe este parámetro, este índice de oxigenación pulmonar, se llama índice de Kirby. Índice de Kirby o PAFI es la relación, yo siempre le hago un ejemplo, siempre se lo digo, que más o menos la PAFI para el pulmón es como la creatinina para el riñón. Una verga así, ¿sí? ¿Cuánto tiene la creatinina? 4. Uno ve, no, yo puedo ver los ojos, ¿verdad? Porque uno más o menos sabe que este riñón, uno de los principales elementos que él filtra, que él mira casi el 100% de la creatinina. Si se acumula, quiere decir que tiene poco mecanismo de eliminación. ¿Okay? La PAFI, que sería entonces, la PAFI para el pulmón es como la creatinina para el riñón. Bien, esta PAFI no es tan fidedigna y certera como nos dicen saber, no dicen ver o nos hacen saber, ¿no? No siempre la PAFI va a ser un indicador específico de oxigenación, como uno ya está acostumbrado al PAFI tanto, no. Para yo calcular una PAFI o que esta PAFI tenga un valor predictivo de oxigenación y presión pulmonar, ¿okay? Así como lo dice la literatura por los establecimientos que esta gente lo desarrollaron en los 70 y los 80, ¿okay? Esta PAFI tiene que ser medida en condiciones específicas
y tiene que ser medida en un paciente que esté sedado o relajado, con una PIB menos de 5 o no mayor de 5, o una FiO2 de 100%. Es en estas condiciones que se hace la medición del índice de Kirby. En condiciones fuera de esta, estos parámetros no son confiables. Voy a un ejemplo. Tengo este paciente con una FiO2 de 60, ¿ok? Con una PIB de 5, bien, y tengo una PO2, una presión arterial de oxígeno de 80. Bien, voy a otro caso. Tengo un paciente con una FiO2 de 40, ¿ok? Con una PIB de 10, ¿ok? Con una PO2 de 90. Saquen por favor esta parte de ahí, la 1 y el caso 1 y la del ejemplo 2. ¿Cuánto da la 1? Aquí en la forma. 80 entre 0.60. 0.60. ¿Cuánto? 133.3. 130. El ejemplo número 2, 90 de Q2, 40 de P2. 20. ¿Cuánto? 2.25. 2.25. ¿Sí? Ok. 2.25. 2.25. ¿Qué me dirán ustedes del ejemplo número 1? Que el paciente con 60 de FiO2, 5 de PI, tiene 90 de PO2 arterial, está bien. Cálculo de PAFI de 133. Me voy al segundo ejemplo. ¿Okay? ¿Aquí cómo estaría? Aquí está moderado. ¿Okay? Muy bien. Pero me vengo acá, donde me dice, hey, el segundo caso, que tiene 40 con 10 de PI, 90 de PO2 y 225. ¿Okay? Él estaría aquí. Estaría en leve. Muy bien. Cuando en realidad quien tiene mayor compromiso respiratorio es el caso número 2. Sí. Porque va de moderado a severo. Tiene mayor PIB. La PIB pasa a ser un elemento, ¿ok? Que le resta fidelidad a la PAFI. ¿Por qué? Porque la PIB me va a generar a mí un nivel, o sea, me va a dar a mí una condición de mejora de la oxigenación, aparte de la FiO2, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, si yo voy a exponer al pulmón al máximo nivel de oxígeno, a ver qué tan capaz es él de oxigenarlo, dando lo máximo, al 100%. ¿Ok? Ahora, yo te voy a dar al 100% adicional, te voy a dar por otro lado para que mejore la oxigenación. Realmente, ese valor sería tan fiel cuando por otro lado te estoy dando otra ayudita. No. ¿Me explico o no? Es por esa razón entonces de que digo PAFI de 225, ¿cuánto es PIB? ¿Sí? Cuando la PIB está mayor a 8, por encima de 10, ya esa PAFI deja de ser fidedigna. No lo digo yo. Lean el respiratorio, en la última revisión, y van a decir, van a ver, porque coño, la PAFI ya deja de ser un instrumentivo de severidad en pacientes respiratorios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, como diría un Mario Bolívar, una ayudadita, donde la PAFI me dice solamente, hey, yo te voy a medir la capacidad de
de oxigenar, pero específicamente ¿con quién? Con oxígeno. Y la PIB, ellos te dicen, tiene que ser no más de 5. Porque si aumentáis la PIB, ya me estáis dando más oxigenación, por otro lado, que no es netamente oxígeno. ¿Me explico, no? Cuando es el oxígeno, un indicador de medición de capacidad, pasa a ser el indicador que se va a medir en el pulmón, que tan capaz es el de aportarlo a nivel sistémico. ¿Ok? ¿Vamos bien por aquí? Ay, ya lo veo matando censada con el doctor y se va a quedar. Okay. Pero bueno, léanlo para que se den cuenta. Sin embargo, existe otro nivel de medición más específico que lamentablemente en adultos casi no se mide, pero en pediatría sí se lleva, que es el índice de oxigenación. Pediatría. Ustedes no miden allá, ¿lo habían escuchado? Por lo menos más que en adultos estoy seguro que sí. Índice de oxigenación. ¿Okay? El índice de oxigenación es un parámetro de oxigenación pulmonar mucho más específico que la PAF. ¿Okay? Vuelve corriente, pasa más milla para allá. ¿Okay? Índice de oxigenación. El índice de oxigenación es un parámetro mucho más fiel para valorar la capacidad del pulmón de oxigenar que la propia PAF. ¿Okay? Que está acá. Que presión media en la vía aérea por FiO2 por 100 e interpresión arterial de oxígeno. ¿Okay? Este es un parámetro que se mide como que a la par con la PAF. Bien, en realidad lo maneja más pediatría que adulto. Pero se puede usar para adultos. Claro que sí, claro que sí. Yo digo es porque, bueno, quizás por cuestiones propias de preferencia, de los gustos médicos, qué sé yo, ¿no? Pero esto lo utilizo tanto en adultos como en pediatría. En el hospital hago la referencia que es más pediatría que lo maneja. Ajá. Llegamos al llegadero. Llegamos a donde Acá tenemos la representación, ¿ok?, de la gráfica de presión en vía aérea, donde esta es una de las últimas gráficas, que ahora quise colocar de primero. ¿Okay? No quise las modificaciones de tramas y de subir y bajé, porque es una de las tantas cosas que yo, como enfermero, ¿okay?, me interesa saber dentro del monitoreo ventilatorio del paciente. Bien. Dentro de estos parámetros que yo valoro, no necesariamente necesito la gasometría. Yo espero la gasometría como para saber cómo está el paciente a nivel respiratorio. Y no necesito esperar la gasometría para tener una información general y de datos de importancia para poder tomar algún tipo de decisiones o correcciones al respecto. Esta gráfica, ¿okay?, me representa a mí lo que es el ciclo inspiratorio, ¿bien? Lo que es la inspiración, la pausa, ¿okay?, y la expiración. En ella, ¿okay?, están previsto la medición de muchos parámetros en los cuales se hace seguimiento, monitoreo, tanto así que pasan a ser uno de los principales elementos de monitoreo importantísimo en pacientes de sistema respiratorio, que pasan a ser ¿cuál? Presión pico, presión transaérea, presión meseta y drive pressure. Es la presión plateo. La meseta. La meseta es la presión plateo, presión tiempo pausa o presión meseta. ¿Ok? ¿La han escuchado? ¿Sí? Aquí vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver presión pico, presión meseta, presión transaérea y drive pressure. ¿Ok? Presión pico. ¿Qué es la presión pico? Es la presión máxima generada durante la inspiración. ¿Ok? Es la presión máxima generada durante la inspiración. ¿Ok? ¿Y qué me representa ella? ¿Qué me representa la presión pico? El tiempo inspiratorio. No. La cantidad de ¿La cantidad de? O sea, Eso lo voy a explicar. la máxima presión. La máxima presión ejercida Durante la durante la inspiración, ¿en dónde? En un ciclo respiratorio. En un ciclo
¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el ciclo respiratorio? En el Ajá. pulmón. En el pulmón. Ok. Hay que llegar. En la vía. En el pulmón. En la vía aérea. Pónganse de acuerdo, Miguel. En el pulmón. Ajá. La vía aérea, porque Ok. No, En la vía aérea. insuflan ahí la presión hasta que llega. Muy bien. Presión pico es la que está acá. Ok, listo. Él envió los 550, ¿cierto? Ok, a cierta velocidad. Bien. Y al finalizar, cuando él alcanzó, cuando él cicló los 550, ya él cerró la válvula inspiratoria y quedó. Ahí generó entonces una presión pico, no sé, de 22. ¿Bien? Ejemplo. ¿Sí? Esta presión pico de 22, ¿qué es? ¿Qué representa? La cantidad de La volumen presión generada, ¿dónde? en la ¿En vía la vía o aérea. no? En la vía aérea. Bien. En vía aérea. ¿Quién más dijo otra cosa? Yo dije el veo. A nivel alveolar. ¿Quién dijo pulmón? A nivel pulmonar. Ajá. ¿Quién está de acuerdo con la 1, la 2 o la 3? Ahorita sale que ninguna de las tres. Ahorita sale que ninguna de las tres. Ninguna de las anteriores. ¿Quién está de acuerdo con la 1? Con la vía aérea. Que esta presión pico me representa la presión generada de este volumen ciclado sobre la vía aérea. ¿Quién está de acuerdo con la vía aérea? Circuito completo. 1, 2, 2. Yo estoy de acuerdo. Muy bien, vía aérea. A nivel alveolar, No, profe, porque es la vía aérea, porque es en el circuito completo. no votaste, En el pulmón. Bueno, no votaste. pero Voy a echarlo cabeza después. Ya Nos metimos en el sistema. ya está recapitulando Nos ya. metimos en el Sí. sistema. Muy bien. A nivel alveolar, a nivel pulmonar, 1, 2. Muy bien. Esta presión pico de 22 centímetros de agua generada durante o al finalizar la inspiración, durante la inspiración, ¿ok? Es en la vía aérea. Profe, diga rápido. ¿Ok? Estos 22 de presión, ¿de dónde son? ¿De dónde provienen? ¿Qué quieren decir esos 22 de presión? Estos 22 centímetros de agua es la presión generada de este volumen en la vía aérea. en ninguna de las anteriores. Yo sabía que iba a salir con esa. No hay ninguna de las tres. Era lo más seguro que teníamos. Te lo digo. Ninguna de las ¿En dónde? En las vías aéreas, Superior. ¿ok? De distensión, ¿ok? Y en las vías aéreas no distensibles, ¿ok? ¿Quiénes son estas? El tubo, la tubuladura y la tráquea y el bronquio principal. ¿Ok? ¿Quiénes son las no distensibles? Netamente los bronquios respiratorios terminales Al final lo y olvidaron. netamente el tejido pulmonar. ¿Qué tal nuestro pulmón? Ok, ¿qué quiere decir eso? Que estos 22 centímetros de agua generados como pico máximo durante la inspiración, no sé de qué coño son. Ahí están sumados todos, porque yo salgo del ventilador y llego hasta el pulmón. Durante todo el trayecto genera 22 centímetros de agua de presión. ¿De dónde son? No sé. Me explico, no. Esos 22 centímetros de agua son generados por la sumatoria de la resistencia opuesta a este volumen corriente de la vía aérea de distensibilidad y no distensible. La vía aérea distensible y no distensible. ¿Me expliqué o no? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ahora te toca a vos como enfermero, porque vos te quedaste solo con el enfermero. ¿Cierto? Cuando ustedes regresen, se van a dar cuenta, ¿ok? Que vos vas para la clínica y te vas a quedar solo con el paciente. Solo. ¿Verdad?
¿Verdad? Solito. ¿Ok? Solito la Sin soledad. aire. Sin aire. O sea, solo. Solito de los compañeros que está solo. ¿Ve? Entonces, a vos te toca delucidar de dónde coño son estos 22 o dónde provienen generalmente. ¿Qué es lo que viene ahora? Ver si son de las vías aéreas distensibles o no distensibles. O sea, es decir, si el tubo está selectivo, si no Exactamente. Si el problema de las vías distensibles, o sea, del tubo a tubuladura está mordiendo, o el bronquio, lo que termina, eso. ¿Ok? O secreciones o de la distensible, netamente los terminales, porque es el tejido pulmonar. ¿Ok? Pregunta por acá. Entonces, ahora, ¿qué va a preguntar? Es que porque es distensible si el tubo no se detiene. ¿Cómo? Que se colocó en la viera distensible. No distensible. No intensible. Pero colocó el tubo arriba. Ah, bueno, pero No distensible. no intensible, circuito, tubo, No distensible. traque y ahí llega bronquio, tal. ¿Ok? Sabía, pero Silencio por aquí. Hay personas que por más que uno haga lo que haga, ellos Llamaría. disminuyen. En clase los voy a separar de la mesa donde está. A vos. Sí. Siempre se grito, siempre. Siempre el ritmo. gente mayor. Ajá. Por ejemplo, yo he visto Ya vamos separados los uno revisa el tubo, se lo está mordiendo, se lo está despegando la tubuladora, acá todo. E igual las presiones siguen elevadas. Uno los aspira, uno dice, Dios mío, pero las presiones siguen elevadas. Y no hay forma ni manera. Entonces, por lo general, uno así, a simple vista uno busca es la no intensible, o sea, lo que uno puede tener implicaciones. Lo que podéis manejar. ¿Ok? La tubuladura está colada, las secreciones, moco, ¿ok? Que está moliendo el tubo, qué sé yo, ¿ok? Ahora, para saber si estas presiones de 22 me aumentaron a 30, ¿ok? Aumentaron a 30, ¿de dónde ponen eso? ¿Ok? Voy. Para eso, pues allá va, me aumentaron a 30. ¿Qué pasó? Pero me aumentaron a 30 porque hizo lo que pasa. Porque se movilizó un molde y obstruyó la luz entonces del circuito. Pero, ¿qué pasó ahorita? Lo transfundimos, ¿ok? Y ahora hicimos un desfogue de pulmón. No sé, ¿ok? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo puedo dilucidar de dónde proviene el aumento de esta presión pico? Si son de distensible o no distensible. Esa yo lo sé es gracias a esta que tenemos acá. Esta que está acá. La presión transaérea. ¿Ok? La presión transaérea. ¿Qué hago? Agarro la presión pico, mido presión meseta. ¿Ok? Yo tengo entonces, por ejemplo, primer ejemplo, presión pico 22. Presión meseta 20. Te dan dos. Transaérea me da Dos. 2. Bien. Ahora voy. No, menos. ¿Ok? Menos. Ahora voy. Es la diferencia. Presión pico 30. ¿Ok? Presión meseta, pongo más que el ejemplo 2. Ahora la presión meseta está en 23. 7 de diferencia. ¿Ok? ¿Qué te dice la presión transaérea? La presión transaérea es este grado de diferencia entre la presión pico y el tiempo de distribución del aire, donde este aire puede tener un aumento, una resistencia durante su paso o durante su distribución. Su paso es vía de conducción, la no distensible. Distribución donde en el pulmón, o sea, la vía respiratoria distensible. Entonces, cuando esta diferencia que me dice, hey, la verga fue mientras que venía.
No, la verga es allá abajo para distribuirse, porque es en el tiempo meseta. En el tiempo meseta, las válvulas están cerradas, no hay flujo de aire por el ventilador, lo que hay es que el flujo del pulmón se distribuye de forma, o busca distribuirse de forma uniforme, ¿ok? Y puede conseguir resistencia durante la vía de conducción o durante el tiempo de su distribución. Estas condiciones me llevan entonces a poder medir presión pico menos presión meseta. Y me da la presión transaérea para poder dilucidar que esta presión pico es generada por alteraciones en la transmisión del volumen de aire de la vía aérea o netamente pulmón. ¿Cuándo sé eso? Pueden conseguir como valor referencial 3, otros van con 5. La presión transaérea. La presión transaérea normal, ¿ok? Cuando es menos de 3 o cuando es mayor de 3, menos de 5 o mayor a 5. Le pongo esos dos valores porque se saben en la literatura. Por lo general nosotros nos manejamos con 3 en la unidad, ¿ok? Pero podemos conseguir de 3 a 5, ¿ok? Cuando es mayor, ¿ok? Mayor a 3 la presión transaérea, son las vías aéreas no distensivas. Cuando es menor de 3 es cuando son las vías, la lesión o la resistencia al flujo es por alteración en la vía aérea distensivas. ¿Ok? ¿Me expliqué o no? Entonces, tengo presión pico alto, aquí, 22 menos 20, 2. Estoy aquí, estoy normal. ¿Ok? Estoy en menos 3. O sea, que realmente la resistencia que me da es netamente el pulmón. Pues estoy normal. En el segundo ejemplo, 30 menos 23, 7. Estoy Mayor así. mucho mayor a 3. Entonces, Está muy elevada. está muy Mayor a 3. elevada. Son las ¿Ok? entradas Entonces, sensibles. realmente es de bronquio para acá. Broncoespasmo, taco, tubo, está mordiéndose todo el tubo adentro. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, cuando es menor de 3 y la presión pico aumenta, quiere decir que el problema es pulmón, distensibilidad. ¿Ok? Fibrosis, edema agudo del pulmón, abdimisus de la compliance, neumotórax. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, de esta forma, la presión pico es la traducción de la sumatoria de la resistencia de ambos sistemas, distensible y no distensible. ¿Vamos bien? No sé quién me está causando a mí, generalmente son 22. Porque va desde allá donde sale hasta la arriba. Es la sumatoria de toda esa resistencia. ¿Vamos bien? Ahora yo tengo estas vías que tienen una condición específica y tengo otras vías inferiores que tienen una condición específica. Yo puedo dilucidar, esta presión es generada por esta gente o es por esta gente, y tengo que identificar entonces cuál sería la causa dependiendo de si sale transaérea aumentada o disminuida. Pregunta: presión transaérea, presión pico. ¿Vamos bien? Ok. Presión meseta. La presión meseta es una presión generada durante el cierre de las válvulas, donde no hay flujo circulante en el circuito, ¿ok? Generando el proceso de la distribución del aire de forma uniforme a nivel pulmonar, para facilitar la apertura de estas zonas alveolares que más dificultan reclutarse. ¿Okay? La presión meseta o el tiempo, la presión meseta es lo que yo mido y el tiempo pausa es lo que yo prefijo. ¿Me explico? Yo voy a tener una presión meseta o con la colocación del tiempo pausa. Bien, este tiempo pausa es cuando yo respiro y hago esta pausa que yo hago al final de la inspiración, antes de la expiración, hace que el aire se distribuya de forma más uniforme posible, generando, garantizando que estas zonas alveolares difícilmente para reclutar genere más presión por poco más tiempo y logre entonces su reclutamiento. Esta presión meseta, ¿ok? Oído acá, presión pico normal tiene que ser menor a 30. Consideran por ahí que dicen 33, no más de 35.
¿Ok? Pero la presión pico ideal no debe superar los 30 centímetros de agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya aquí yo comienzo a tener ya valores objetivos de monitoreo. Presión pico en cuánto? 22, 24, ok, que no supere los 30. ¿Ok? Presión meseta. Esta presión meseta, ¿qué te garantiza entonces? Una distribución uniforme del área a nivel pulmonar para facilitar el reclutamiento de estas zonas que son difícilmente reclutables. Esta presión meseta no debe superar los 23, dicen 20, los 23 centímetros de agua. ¿Ok? En agua, Bien. profe, la pico en pediatría en adultos. Igual, pero igual. Y la meseta igual. A meseta igual. La presión meseta y la presión pico son importantes para poder yo sacar la diferencia entre ellas y obtener la presión transaérea. Esta presión transaérea no va más de valor medio intermedio 3 a 5. Mayor de 3, vías aéreas no intensibles, menor de 3, vías aéreas intensibles. Ellas son las causantes de generar mayor, en mayor cantidad este valor de presión pico. ¿Ok? ¿Cuál vendría ahora? La presión de distensibilidad alveolar o presión de Dralium pressure. ¿Ok? De Dralium pressure. ¿Cómo calculo yo esta presión de Dralium pressure? ¿Cómo la calculo? Presión de Dralium pressure. Distensibilidad alveolar. Distensibilidad alveolar. ¿Ok? ¿Cómo calculo yo la presión de Dralium pressure? Allá. ¿Cómo quedó? Yo mismo en clase. La No misma en es clase. volumen corriente menos No. entre presión inspiratoria máxima menos pico. Dígame en español, por favor. Presión de distensibilidad alveolar. Dralium pressure. Bien. La Dralium pressure o presión de intensidad alveolar, pongamos que este sea la línea basal. Esta línea que está acá, ¿sí? Esto es 0, Aquí está, profesor. ¿ok? Entonces, ahí. Este es 0, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y el paciente comienza a respirar desde acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, entonces, esta aquí sería así. Aquí sería así. Y esta es la línea basal. Bien. ¿Esto sería qué cosa? La pico. La pico. ¿Ok? Bien. Entonces, para calcular la Dralium pressure, yo necesito la presión meseta menos la PIB. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la presión de Dralium pressure es la presión que me dice a mí, en realidad, cuál es la presión real de distensibilidad alveolar. ¿Cuánta presión le está quedando al alveolo neto de distensión? ¿Ok? Neto. Porque 5 son los que yo le estoy dando. Si yo le quito eso, ¿cuánta presión él tiene? Ahí le queda. ¿Ok? Y ya está estudiado que te dice que cuando esta presión de distensibilidad alveolar supera los 15, el paciente tiene como 80% de morirse para Cuando esta presión de Dralium pressure supera los 15, el paciente muere un 80%. Entonces, murieron un 80%. Ahí tengo. Por eso ellos refieren que esta presión de intensidad alveolar debe ser menor o igual a 13. Presión normal de la Dralium pressure, perdón, la presión requerida para disminuir el grado de lesión pulmonar y mortalidad debe estar menor a 13 la Dralium pressure. ¿Cómo calculo Dralium pressure? Presión meseta menos pi. ¿Aquí cuánto me da? Tengo 5, 18, 18. Tengo la presión pi alta, tengo 18. ¿eh? Esto no, esto ya me fui para luz. Presión meseta menos pi. Ya se está frito de verdad, literal. Debe ser menor a 15, era 18 y
ya se fue. No, menor a 15. Pregunta. Yo he cambiado esos valores de sí, ¿verdad? Porque hace 14 años atrás, yo llevé a mi papá a la emergencia del universitario, falleció allí, y la doctora me dijo, lo tengo en una presión máxima de Piper a 10, nunca se me olvida. Voy a cenar, y cuando regrese voy a ir bajando los parámetros, a ver si la aguanta. Si no, mi papá fallece. Mi papá falleció a las 2 horas, con una presión de 10. Hace 14 años atrás, quiere decir que estos valores son actualizados. Driving pressure. Bien. Driving pressure. Preguntas. No, hace la pico. Bien, oído. Entonces, necesitamos, muchachos, necesitamos una gasometría para hacer monitoreo del paciente. No necesariamente. ¿Okay? Puedo hacer otro tipo de monitoreo que también me da mucho sustento para poder hacer modificaciones en mi cálculo, cambio dependiendo de ello. Yo puedo ver, mido presión pico, presión meseta y presión transaérea y veo entonces qué tanto está siendo comprometido el tejido pulmonar a las distensiones de las presiones que le estamos sometiendo. ¿Okay? Preguntas. Aquí dice que Presión pico. la driving pressure representa el estrés aplicado al tejido pulmonar. Presión pico, presión meseta, transaérea y driving pressure. Pregunta. ¿No vas a escribir la de presión? Aquí el dice. Driving pressure. Driving. Aquí yo tengo entonces ya lo que les había explicado en la gráfica anterior. Presión meseta, ¿okay? La presión aplicada en las vías aéreas en los alveolos al final de la inspiración se mide durante la pausa inspiratoria en el respirador. ¿Okay? Yo tengo que hacer una pausa inspiratoria en el ventilador mínimo de 2 segundos. ¿Okay? Hay ventiladores que ustedes ven que dice pausa inspiratoria. ¿Sí? Pausa inspiratoria, el paciente queda con la boca cerrada. ¿Okay? En ese tiempo 2 segundos, suelto el botón y queda registrado en la pantalla. Congelo la pantalla para poder medir a ella y medirla. Tengo otros ventiladores que simplemente me voy a valores calculados, a valores medidos y me dicen presión meseta. ¿Okay? También lo puedo hacer de esa forma. Presión de distensibilidad o driving pressure. Es una variable mecánica respiratoria asociada con mortalidad, lo que les comentaba, que depende de la relación entre la distensibilidad pulmonar y la presión positiva de la PIB y el volumen corriente. Su valor ideal es menos de 15, ¿okay? Menos de 13 y bueno, en la meseta menos la PIB. Y la presión transaérea es la diferencia entre las presiones, la apertura de la vía respiratoria y la presión alveolar, o sea, de la distensible y no distensible. ¿Okay? Ellos aquí manejan más o menos menos de 3, normales de 3 y 4, dan esa referencia. ¿Okay? Y su fórmula es presión pico menos presión meseta. Estos son presiones muy dinámicas, muy cambiantes, ¿okay? Que se modifican porque se moviliza un taco, porque está haciendo broncoespasmo, porque lo transfundimos y comenzó a generar fuga capilar pulmonar, porque es un neumotórax. Entonces, no es exclusivamente la gasometría y todos esos numeritos que nosotros hacemos que corresponden al monitoreo ventilatorio. ¿Sí? Entonces, me tengo que explicar que no necesito una gasometría exclusivamente para hacer monitoreo ventilatorio. Continuamos. Compliance. ¿Qué era compliance? Complacencia. ¿Qué más? La elasticidad. Elasticidad. ¿Qué más? La capacidad que tiene el pulmón para deformarse. Para deformarse. Sí, volver a su propio. Entonces ahí la compliance implica varios elementos físicos
elásticos mecánicos del tejido pulmonar. No implica una, implica dos. Sobre estas dos fuerzas mecánicas, es la compliance. ¿Qué es la compliance? La relación entre la capacidad de extenderse, de deformarse y volver a su sitio original. Eso es compliance. No implica un elemento mecánico, implica dos elementos mecánicos sobre una fuerza que se oponen a ella. Hay fuerzas que se oponen a que el pulmón se expanda y hay fuerzas pulmonares que se oponen a que el pulmón se colapse. Entonces, realmente la compliance es la interpretación y análisis de dos mecanismos mecánicos del tejido pulmonar. Y esto yo lo obtengo porque allá hay estructuras elásticas, estructuras fibrosas, estructuras de ligamentos, capacidades del pulmón que tienen para regresar a su sitio original, y evitar su deformidad. Son condiciones fisiológicas que garantizan su funcionalismo en el tiempo, porque si él no tiene capacidad de extenderse, no va a funcionar. Si no tiene capacidad de retroceso a su sitio original, él no va a funcionar. Por eso la compliance es muy importante. Es la interpretación, y la compliance es la interpretación y análisis de dos mecanismos o de dos componentes mecánicos del tejido pulmonar. ¿Cuáles son? La distensibilidad y la elasticidad, que son dos cosas distintas. Uno es la distensibilidad, la capacidad que tiene el pulmón o ese tejido de deformarse. Y la elasticidad de volver a su... Y la elasticidad es la capacidad que tiene de volver a su sitio original. Bien. Y podemos hacer la relación que existe entre el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el incremento de la presión. Esta compliance se da por el cambio de volumen intrapulmonar, o sea, mientras va cambiando el volumen, va 300, 400, 500, este cambio de volumen, y este cambio de volumen intrapulmonar va generando una presión. Esta compliance yo la puedo medir, o la capacidad de este pulmón, de mantenerse en el tiempo, yo lo puedo medir en dos condiciones, una estática y una dinámica. ¿Cuál es la que por lo general nosotros calculamos? ¿La compliance estática o la compliance dinámica? La dinámica. La dinámica. ¿Por qué la dinámica? Porque simplemente agarramos la presión pico, que es generada durante el ciclo. La presión pico viene, presión pico, inspira, presión pico, baja, presión pico, baja, presión pico, ¿cierto? O sea, aquí hay movimiento de flujo. Para calcular la dinámica, tengo que establecer la presión meseta. Y yo le he dicho a ustedes que para yo medir presión meseta, yo necesito cerrar todas las válvulas. La inspiratoria y la expiratoria, que no hay movimiento de flujo, ¿cierto? Por eso es estática, porque el pulmón queda. ¿Bien? Una pausa. Es una pausa. Es por eso que es estática. Porfe, dice la comunidad que cómo es que queda. Queda loco buscando para Ya no vamos a imaginar el pulmón así. donde entonces yo necesito calcular la presión plató, presión plateo, presión meseta, que es la misma huevona, para yo calcular la presión, la compliance estática. Pregunta por Eso ahí. yo también estoy buscando lo mismo, también estoy pensando Muy bien. Ah, ¿Dónde queda el baño, mi amor Natalia? Baila la escalera, seguí el pasillo derecho. bien, estamos hablando aquí, hemos hablado de volumen corriente. El baño. Baja y preguntar. Ahí mismo, el pasillo. Creo que todo el mundo se enteró que quiere ir. Bajas. ¿Ven? ¿Dónde siempre? Pero Sí, sí. ya. Por los frentes de la panadería. Ajá, por ahí. De la panadería. Claro que sí. Hay una panadería. Eso, por la panadería y está el baño. Hay una panadería aquí adentro. Sí, pero también, si entra en No sabía. No, es una Te panadería. escribo, no te Una quiero. escuela panadería. Sí. El edificio que tiene un poco de
Pero venden pan. Claro, Sí. claro. No, De forma de gestión. No, de una vez. van a vender. Pero yo no sabía, de verdad. Panquecas. Parece que esta panadería se formó para, o sea, se hizo fue en relación Van a a la vender formación caraotas. de panaderos certificados universitarios. Espectacular. Muy bueno. Muy bueno. O sea, que duró un año el curso. Un año. Sí. Galletas, Hacer pan para gente celíaca. los galletas, tortas, y los no sé qué, Enchufe. todo. De aquí me dice. ¿Qué hago? Ah, ese. Yo no me entiendo. Y vas a tomar. Filelia que Ah, no ya, me listo, el recreo terminó. Terminó el recreo. ¿Y qué pasa? ¿Qué está grabando? Está grabando. No, mi Ah, amor, continuemos. perdón, no me he dado Vamos cuenta. a hacer una cosa. Sí, sí. Vamos a darle 15 minutos para terminar esto y comenzar lo de la lápiz, lo gráfico. 15 minutos de receso. Bien, 15 minutos, porque si no, son las 5 minutos más. Ah, mira, muy a guardia. Nosotros mejor. Mira, muy a guardia hoy. Lo que tenemos que guardar hoy. Para que nos retiremos más o menos ya a la 1.